El día de hoy vamos a hablar sobre la propagación por onda ionosférica. Cuando pensamos en comunicación inalámbrica, normalmente imaginamos señales que viajan en línea recta, pero existe una forma mucho más interesante, y esta es hacer que la señal viaje hacia el cielo, como se puede apreciar en la imagen, y hacer que regrese de una estación base hacia la ionosfera y de la ionosfera a la estación base receptora. Hoy vamos a explicar cómo funciona la propagación por onda ionosférica, pero sobre todo cómo los sistemas radiantes, las antenas, hacen posible este fenómeno. La onda ionosférica consiste en enviar una señal hacia la atmósfera superior, donde interactúa con la ionosfera y vuelve a la Tierra. Esto permite comunicaciones a distancias de cientos o miles de kilómetros sin necesidad de satélites. Pero esto no ocurre automáticamente, depende de algunos factores, entre ellos puede ser la frecuencia, las condiciones de la ionosfera y las antenas con las que se está trabajando. La ionosfera es la región de la atmósfera donde se produce ionización de los gases presentes, de las moléculas de los gases presentes en esta. Las moléculas de estos gases se ionizan principalmente por la incidencia de los rayos que son radiados por el Sol, como son los rayos X y los rayos ultravioleta. ¿Qué es la ionización? La ionización consiste en que al incidir los rayos emitidos por el Sol hacia las moléculas de estos gases, estos van a perder electrones, lo que va a producir iones de estas moléculas. Principalmente las moléculas presentes son oxígeno y nitrógeno. Entonces la ionosfera también presenta capas según la incidencia, que la incidencia según la ionización. Mientras más alto la ionización es mayor. Vamos a hablar sobre las capas desde la que recibe menor ionización a la que recibe mayor ionización. En este caso tenemos como la capa más baja, la capa D. Esta capa se encuentra aproximadamente entre los 60 y 90 kilómetros de altitud. Se forma paulatinamente con la salida del Sol. Esta se puede decir que desaparece durante la noche, ya que como mencioné, la ionosfera es principalmente eso, es la ionización de las moléculas presentes en esta zona. Entonces se puede decir que en la noche desaparece, aunque no totalmente, pero se puede decir. Es responsable de una alta atenuación de las señales de radio. El efecto que causa esta depende según la frecuencia que se esté emitiendo. Por ejemplo, de los 0 a los 4 MHz la señal se bloquea totalmente, o sea, la mayoría de la energía se absorbe. De los 4 a los 9 MHz existe una fuerte atenuación, y de los 9 a los 14 MHz la atenuación es moderada. La capa delta, al subir la frecuencia, la onda es casi invisible o despreciable, no se absorbe en el día. De noche la capa, como ya mencioné, se puede decir que desaparece. Ahora la capa E. La capa E, esta ya nos permite una comunicación con zonas como por ejemplo el Caribe y Estados Unidos. En el día, una transmisión a partir de los 8 MHz puede traspasar la capa D y la señal se refracta. En la noche, tanto la capa D y la capa E se puede decir que desaparece. Esta se encuentra entre los 90 y 120 kilómetros de altitud. Se forma por la acción de la radiación solar, como ya mencioné, por los rayos ultravioletas, rayos X, y esos principalmente. Y puede refractar señales principalmente por debajo de los 8 MHz.
En ciertas condiciones aparece la capa E esporádica, ES, con alta reflectividad. La capa esporádica puede refractar frecuencias desde HF hasta VHF y es más frecuente durante la época de verano. Bueno, como ya se mencionó o ya se habló sobre las capas D, que es como considerado una capa absorbente, y la capa E, que permite algunos reflejos regionales. Vamos a subir un poquito más la distancia y vamos a llegar a la capa F1 y F2. Son las más importantes para las comunicaciones globales. También adicionalmente se explicará cómo se refracta realmente las ondas, porque no es un espejo, sino es un doblado gradual. Y finalmente veremos dos conceptos claves, como sería el ángulo crítico y la distancia de salto, que son muy importantes. Pues bien, hablando o profundizando más sobre la capa F1, se encuentra aproximadamente entre 150 y 220 kilómetros de altitud, y la capa F2 se extiende desde los 250 kilómetros hasta 350. En condiciones de máxima solar o intensidad de sol puede superar los 500 kilómetros. Entonces podemos visualizar o realizar un ejemplo. Por ejemplo, si la capa E está aproximadamente unos 100 kilómetros, la F1 está una vez y media más arriba, y la F2 estará doble o triple veces más arriba o más alta. Estas capas tienen diferentes comportamientos, tanto en el día como en la noche. Durante el día, el Sol se ioniza con más fuerza toda la atmósfera superior. En este momento, F1 y F2 existen como capas separadas. F1 es una capa de transición. No es densa como la F2, pero ayuda a sostener la refracción para frecuencias medias altas durante las horas centrales del día. La F2 es una capa más densa y más alta, y esa combinación es bastante, se podría decir que un poco mágica. También podemos mencionar que a mayor altura significa que la onda puede viajar más lejos antes de volver a tocar la Tierra. También podemos mencionar el comportamiento durante la noche, en el cual se va a realizar una fusión, o es decir, que la capa F1 y F2 se van a hacer en una sola. También podemos mencionar que cuando el Sol se pone, la capa D desaparece por completo, la capa E se debilita y la capa F1 y F2 se hace una sola. ¿Y por qué ocurre específicamente esta fusión? Porque durante la noche cesa la ionización directa. Los electrones y los iones comienzan a recombinarse más rápido y prácticamente se funde como la F2, formando una única capa F nocturna. Esta capa F nocturna es más baja que la F2 diurna, pero mucho más alta que la E, que permite la comunicación nocturnas a largas distancias, aunque con frecuencias máximamente bajas. Porque la F2 es más importante para largas distancias. A mayor altura, una onda que sube, por ejemplo, hasta los 350 kilómetros tiene un alcance o un salto de 4.000 kilómetros, comparado con la capa E, que apenas llega a los 2.000 kilómetros como a lo mucho, que soporta frecuencias muy altas o frecuencias máximas utilizables. La F2 puede superar los 30 MHz durante el día en máxima radiación solar. Existe día y noche, aunque cambie, nunca desaparece por completo. Esto que permite saltos múltiples. Una señal puede rebotar entre la Tierra y F2 varias veces y dar una vuelta. Pues bien, bueno, también podemos detallar un poco que depende de características importantes, como es a lo largo del día, la duración del día, la época del año y según el ciclo solar cada 11 años. Pues bien, aquí vamos a indicar lo que es la refracción. Esta es una parte muy importante debido a que aquí hay una confusión entre refracción y reflexión, pero aquí lo que analizaremos es la refracción. En esta imagen se puede representar varios rayos, como podemos ver el azul, el rojo, el morado y también el verde. ¿Qué nos indica precisamente? Por una antena, que es una transmisora y una receptora, cada rayo
tal como la roja, la verde, es decir, se dobla gradualmente al atravesar las zonas ionizadas de la ionosfera, la región F y la región E. Los rayos con más ángulos más cercanos horizontales, como por ejemplo la verde claro, se refleja suavemente y regresa a la Tierra a una gran distancia, tomando un salto largo. Los rayos con un ángulo o tienen un ángulo intermedio, como el rojo, que regresa a una distancia media, y los rayos a un ángulo más vertical, que no son dibujados, se pierden y se superan a un ángulo crítico que no se refractan y la superficie y se escapan del espacio. Esta diferencia de trayectorias explica por qué una misma antena puede cubrir distintas distancias según el ángulo de lanzamiento, y también porque tiene o existe una zona de silencio donde no llega ninguna señal refractada. Pues bien, aquí vamos a mencionar lo que se podría el ángulo crítico que mencionábamos más antes. En definición, el ángulo crítico es un ángulo de elevación máximo con la cual una onda puede salir de una antena y aún así regresar a la Tierra tras refractarse en la ionosfera, es decir, que recibe como una curvatura en la parte de la ionosfera. En la capa más alta, en este caso sería la capa F durante el día, la F2, durante la noche la F. Recordando que durante el día esta se hace en una sola capa. Entonces, ¿qué podemos mencionar? Que si el ángulo es mayor que el ángulo crítico, la onda atraviesa la ionosfera y se pierde en el espacio, no vuelve. En cambio, si el ángulo es menor que el ángulo crítico, más horizontal, la onda sí vuelve a la Tierra, pero el alcance es más lejos, como se puede ver en la imagen. Y también podemos decir que el ángulo crítico depende de varios factores, como por ejemplo a mayor frecuencia, menor ángulo crítico, es decir, que las frecuencias altas solo sirven a ángulos más rasantes. La ionización de la capa, cuando es más ionizante o ionizada, o la F2 tendrá un mayor ángulo crítico. Se va a hacer, por ejemplo, durante el día, el mediodía, el ángulo crítico es máximo. La distancia de salto es importante porque depende del ángulo crítico. Como se mencionaba, si el ángulo crítico es mayor, va a tener mayor saltos, que aproximadamente son de 4.000 kilómetros. Continuando con la propagación por onda ionosférica, vamos a hablar de algunos tipos de antenas que nos ayudan en este tipo de propagación. Como por ejemplo la que tenemos aquí, vamos a hacerle una propagación con un dipolo horizontal. Vamos a establecer un pequeño ejemplo. Si quisiéramos establecer un enlace desde el centro del país, como nos encontramos en Riobamba, hacia los nodos de Norteamérica, como Florida y California, ¿qué nos quiere decir eso? Que estamos abarcando una distancia más o menos de 4.000 a 6.000 kilómetros. Adicional a eso, un factor muy determinante en este 2026 es que nos encontramos en la fase activa del ciclo solar 25. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que implica un aumento en el número de manchas solares y por ende una mayor emisión de radiación ultravioleta externa, lo que eleva la frecuencia máxima que podremos utilizar. Gracias a esto, una de las bandas muy utilizadas es la de 14 MHz y se mantiene abierta con una densidad electrónica muy estable en la capa F2. Podemos definir a la banda de frecuencia de 14 MHz como la banda reina. Y al elegir la banda de los 14 MHz, no lo hacemos simplemente al azar, ya que esta la escogemos porque tiene una relación señal a ruido muy baja. Durante el día, la capa de la ionosfera actúa como un atenuador, y para frecuencias bajas, por ejemplo, como pueden ser los 3.5 o los 7 MHz, las atenúa. Sin embargo, los 14 MHz logran atravesar la capa D
con la mínima cantidad de pérdidas, refractándose en la capa F2, y esto quiere decir que esta es la frecuencia con mayor desempeño para este tipo de arreglos, porque también adicional a eso es la banda de frecuencia que menor potencia, con una potencia de 100 vatios podemos hacer un buen enlace con la mayor cantidad de pérdidas durante el trayecto en el espacio libre. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta también es el ángulo de elevación. Este ángulo de elevación también está definido como el ángulo de entre el lóbulo principal de radiación, y es muy importante en el plano horizontal, ya que este dicta la distancia de salto que podamos tener, es decir, la distancia a la que nosotros podamos transmitir. Por ejemplo, a ángulos de 5 a 12 grados son ángulos tangenciales, los cuales nos permiten que la onda recorra una mayor porción de la ionosfera antes de retornar. Esto minimiza el número de saltos necesarios para llegar a ciertos lugares. Esto significa menos pérdidas de reflexión por el suelo y también por el mar. En cambio, por el contrario, por otro lado, si es que bajamos de los 5 grados, entramos en el área de incidencia rasante. Si la ionosfera no está suficientemente densa, la onda no se puede curvar lo suficiente y prácticamente sería una transmisión perdida. Ya no tendríamos la refracción por la ionosfera. Listo, aquí en este gráfico podemos observar más o menos un diagrama del ejemplo que estamos proponiendo, donde que con una antena de dipolo horizontal logramos hacer una transmisión que llega a los Estados Unidos. La señal atraviesa la capa D, E, F, llegando hasta la capa F2, logra refractarse y regresa para transmitir la señal. Adicional a eso, hablemos un poquito más de la antena. El diseño del dipolo no termina en el corte de cable, ya que la altura en la que tiene con respecto al suelo también define el diagrama de radiación vertical. Debido a la reflexión de la onda en el suelo, se crean ciertos patrones de interferencia, ya sea constructiva o destructiva. Si la antena está a una altura que viene a ser menor del lambda cuartos, la fase de la onda reflejada se suma de forma que el lóbulo apunta al cenit o los 90 grados, lo cual es inútil para DX. Para poder reforzar el lóbulo hacia el horizonte en ángulos bajos, necesitamos que la altura con el suelo con respecto a la antena sea de lambda medios para una frecuencia de 14 MHz. Instalar la antena a estas alturas nos garantiza que el máximo de energía se concentre entre los 8 y 15 grados, que es prácticamente lo que requerimos para tener una muy buena transmisión por onda para una buena propagación con un dipolo horizontal. Otra antena que se utiliza también para este tipo de propagación es la Yagi de 3 elementos. La altura a la que se puede colocar esta antena es aproximadamente a 0.7 lambda, puede ser un poco más grande la altura. También es importante el ángulo de elevación. A comparación de la dipolo horizontal, el ángulo es un poco menor. Por ejemplo, en el día, en ese horario, a 14 MHz se puede utilizar un ángulo de entre 4 a 10 grados. Y en la tarde atardecer, a 14 MHz o a menor frecuencia, de 7 a 13 grados. Y obviamente, en este caso, en este diagrama, podemos apuntar la antena hacia Europa. Y si apuntamos hacia Europa, estamos apuntando más o menos hacia el noroeste, si nos ubicamos desde Ecuador, o específicamente desde Riobamba. Y podemos hacer un salto
algo largo, más largo que la anterior antena, que llegaría a un alcance de 9000 kilómetros. Para la última antena tenemos un dipolo doblado, en donde la altura a la que vamos a ubicar este dipolo doblado va a ser similar a la altura que se le coloca a la antena Yagi, y también se le puede colocar un poco más alto, porque esta solo es una altura referencial. Y también lo que es el ángulo de elevación, la frecuencia y también la hora a la que se puede comenzar a transmitir es algo parecida a los mismos factores que se utiliza para transmitir con la dipolo horizontal. Ya, para este caso vamos a suponer que vamos a transmitir hacia el suroeste. En este caso podemos llegar hasta Australia y Nueva Zelanda, cruzando todo el Pacífico, y podemos alcanzar distancias de hasta 14.000 kilómetros. Ya, aquí hay un ejemplo de cómo podemos armar un sistema de transmisión en HF High Frequency. Se tienen distintos tipos tanto de transceptores, amplificadores, las antenas que podemos utilizar ya explicadas, un sintonizador y los modos de emisión. La potencia típica que se utiliza para este tipo de transmisiones va de 5 a 10 vatios, que obviamente es ajustable. El límite van a ser los 100 vatios. Y para contactos diarios se utiliza de 50 a 100 vatios a 14 MHz. Los amplificadores tienen esa potencia de 200 a 500 vatios, que es lo recomendado. Y si la propagación está débil, es decir, que hay un bajo ciclo solar, el amplificador no es tan obligatorio. Las antenas que ya estaban explicadas, un sintonizador para evitar la relación de onda estacionaria alta, y también los modos de emisión. Se puede transmitir tanto voz como código Morse o una transmisión FT8, FT4 digital. Y también una comparación entre las ganancias típicas de cada antena. La dipolo horizontal y la dipolo doblada, una ganancia similar, y la Yagi de 3 elementos tiene una ganancia más alta de 7, que puede variar de 7 a 9 dBi. Y por último, la comparación del ancho de banda que pueden utilizar cada antena. Cada antena puede variar dentro de lo que es el rango de HF, pero obviamente la frecuencia que tiene mejor rendimiento va a ser la de 14 MHz en las 3 antenas, como os había explicado. Pero también se puede variar la frecuencia, por ejemplo en el dipolo horizontal. Funciona bien, o bueno, regular, a 21 y 28 MHz. La dipolo doblada funciona muy bien a 21 MHz y es buena a 28 MHz. La Yagi de 3 elementos, ya a frecuencias un poco más altas, va a funcionar no tan bien. Tenemos algunos factores que afectan en este tipo de propagación. La propagación no es constante, ya que depende de la hora del día, de la actividad solar y la estación del año, la frecuencia, y por eso los enlaces ionosféricos son muy variables, es decir, no son muy estables. Como ya mencioné anteriormente, dependemos de la hora del día, ya que depende la hora del día, la radiación puede pasar rápidamente a la capa F2, donde se puede refractar y regresar nuevamente al punto de destino.
Y como conclusiones, tenemos que la propagación ionosférica permite comunicaciones a larga distancia mediante refracción en la capa F2, alcanzando hasta 4000 kilómetros por salto. La capa D atenúa la señal durante el día y desaparece en la noche, mejorando la propagación. El sistema radiante es clave, ya que el ángulo de elevación bajo permite enlaces a gran distancia. La propagación depende de la hora, la actividad solar, la estación y la frecuencia. Y con equipos de aproximadamente 100 vatios, con una antena adecuada, es posible lograr comunicaciones confiables y a larga distancia. Muchas gracias, esto ha sido todo por nuestra presentación.